¿Sí? Genial. Muy bien. Bueno, primero que todo, este momento es, para mí, personalmente, es un momento pues importante porque tenía ganas de que llegara. Llevo aquí desde el lunes y como que todos saben que la situación actual no es una situación lo que nosotros podamos conocer como normal y como que ya tenía ganas de que llegara este momento porque uno no sabe si va a llegar este momento, ¿no? Realmente era una incertidumbre grande si iba a llegar este momento o no, y que haya llegado es importante para lo que vamos a trabajar hoy. Es súper importante para lo que vamos a trabajar hoy. Ya lo van a ver a lo largo de la tarde. Sí que me gustaría, por favor, que nadie quede con no enganche, o que alguien quede con eso no me cuadra. Prefiero que pregunten. ¿Por qué? Porque a veces nos callamos algo, desde el principio que estamos hablando, nos callamos algo y eso ya te va sacando del camino que tenemos hoy para recorrer. Es mejor que pregunten todo lo que tengan que preguntar, que incluso compartan lo que tengan que compartir, para que realmente lo tengamos todos claro el trabajo que vamos a hacer hoy. ¿Por qué? Porque es un trabajo de los que de verdad yo considero importante. Vamos a conocer 3 factores y 2 herramientas. Ese es nuestro trabajo de hoy. 3 factores y 2 herramientas. Estos 3 factores son factores que realmente desconocemos porque, por lo que sea, no ha llegado a nuestra educación. Son 3 cuestiones que no llegaron a nuestra educación y que deberían de verdaderamente educarnos en ello. Primero y principal, ¿qué es un paradigma? Y cómo un paradigma impregna nuestra realidad. Eso es uno de los temas que nos lleva hoy. Luego, si estamos hablando de que qué es un paradigma y que un paradigma impregna nuestra realidad, quiere decirse que eso que se llama paradigma no es nada externo, sino es algo interno. Esto es importante que lo veamos. Por otra parte, ¿qué es eso de la política? Porque cuando hacemos un anuncio, ¿no? o brindamos un taller y decimos, che, ¿qué vamos a decir? Yo en este insistí, aunque me decían, es que la gente no engancha eso de la política, dije, bueno, el que enganche, enganchó, y el que no enganche, no enganchó. Pero era muy importante para mí que se comprenda que eso de la política es otra cosa, no es lo que nosotros creemos que es. Entonces, ese será el otro concepto de qué es eso de la política, ¿vale? El tercer concepto, que para mí, estos 2 conceptos hay que reconocerlos. ¿Por qué? Porque ahora luego veremos que un paradigma es algo que habita dentro de nuestro cuerpo. Cada uno de los paradigmas que conocemos, que son los que rigen sobre nuestra vida cotidiana, no es cuestión de que estén rigiendo desde lo externo. Un paradigma es algo que está dentro de nosotros y estos 4 paradigmas están dentro de nosotros. Por eso veréis, ahora iremos viendo cosas, cómo a lo largo de la historia de la humanidad siempre han habido en todas las culturas 4 cuestiones que atender. Uno dice, ¿por qué? ¿Por qué siempre nos han mostrado 4 cuestiones que atender? Por ejemplo, podríamos estar viendo de que los toltecas nos dejaron como registro 4 acuerdos. Por ejemplo, el cristianismo nos dejó los 4 jinetes del Apocalipsis. Por ejemplo, desde la parte tibetana se hablan de los 4 estados de la mente. Por ejemplo, en Colorado, en lo que es la tribu Hopi, nos habla de una piedra que son 4
comandantes, luego lo veremos, que rigen sobre nuestra vida. Ya siempre, a lo largo de la historia, si ven, por ejemplo, en el hinduismo, hay un libro que es un libro sagrado, que es el Bhagavad Gita, es uno de los textos sagrados que está dentro del libro del Mahabharata, que el Mahabharata sería uno de los libros más amplios de lo que sería la batalla interna que tiene un ser humano. ¿Sí? Se habla de una batalla, pero está hablando totalmente de la batalla interna, igual que en el Apocalipsis están los jinetes y está el Armagedón, que es una batalla, y esa batalla es una batalla que hay que lidiar internamente. ¿Sí? En el Mahabharata dentro hay una secuencia, un librito que se llama el Bhagavad Gita. Y en la portada del Bhagavad Gita hay un cochero, un carro y 4 caballos. ¿Sí? Y como los 4 caballos, cada uno mira para un lado y camina para un lado distinto. O sea, quiero decir que todo gira alrededor de 4 cuestiones. Al igual que tenemos 4 elementos de la naturaleza, los 4 elementales de la naturaleza, y ahí alrededor del 4 gira mucho nuestra realidad. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante entender que el paradigma lo tenemos que reconocer dentro de nosotros. Uno de ellos es el político, lo tenemos que reconocer dentro de nosotros. El año pasado estuvimos trabajando el económico, ¿sí? ¿Qué era la economía? Y uno se sorprende cuando dice, wow, la economía no es eso que yo creía que era, es otra cosa. Pues este año vamos a profundizar en el político, porque además es el momento, yo considero que es el momento, y bueno, puede aportar muchísimo a todos. Y el tercer factor es el voto. Y ese es, si lo que es un paradigma, y cada uno de los paradigmas es un tema, lo del voto es el retema. ¿Por qué? Porque como nos han hecho concebir el voto, a todos los seres humanos es como el derecho de la libertad, ¿cierto? Cuando una persona tiene derecho a votar, se le considera libre, ¿cierto? Entonces, nuestro derecho a votar es sagrado. Eso nos lo han vendido de esa manera. Lo que no nos han vendido es el derecho a no votar como sagrado. ¿Saben por qué? Porque no nos han obligado... nos obligan a votar. Mira, nos obligan a votar en nombre de que somos libres de voto. Pero lo que no nos han enseñado, ¿qué es eso del voto? ¿Y qué ocurre en nosotros cuando el voto lo entrego? Tampoco nos lo han enseñado. ¿Por qué? Porque el voto es algo que está dentro de nosotros también. O sea, el paradigma está dentro de nosotros. Cada uno de los paradigmas está dentro de nosotros y esto que le llamamos voto, la política lo ha llamado voto y otros paradigmas lo han llamado de otra manera. Como por ejemplo, el paradigma de la religión le llamó fe. Es similar. Pero entender que ese voto tiene un poder enorme, lo tiene. Y ese poder enorme va a conllevar muchas cuestiones dentro de lo que nos ocurre y lo que no nos ocurre en nuestra vida. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, para eso, primero vamos a ver qué es un paradigma, luego qué es esto de la política, luego qué es esto del voto. Y vamos a trabajar sobre 2 herramientas que si las entendemos y las aplicamos en nuestro día a día, vais a ver cómo todo cambia. Pero ahí se necesita de ser el político. O sea, nuestro camino es darle la vuelta a la política para meterla dentro de nosotros. Es un rol, es un personaje. Y hasta que tú no recibas a ese personaje, ocurren cosas externas que no quieres que ocurran, pero cuando las recibes, o sea, cuando recibes a ese personaje, las cosas cambian. Las cosas ya se trabajan, o sea, ocurren de otra manera. ¿Qué es un paradigma? Vamos a empezar por ahí, porque no quiero dar por hecho nada, porque no tienen por qué saber lo que es, si no nos lo han enseñado. Y digo, nos lleva un buen rato porque hay cosas que hay que explicar. Hay que explicar. Que entender que lo que nosotros estamos haciendo aquí, por lo menos todos los que estamos aquí, es tratar de entendernos un poco más a nosotros mismos
y sobre todo, y para mí es lo más importante, que descubramos el poder que tenemos sobre nuestra vida, que ni siquiera lo conocemos, que es ese impacto de poder que nosotros estamos ya teniendo en nuestra vida. No es que no lo tengamos, ya lo tenemos. O sea, ese impacto de poder ya lo estás teniendo. Lo que pasa es que de un modo inconsciente y no te estás dando cuenta que conscientemente también puedes crear un impacto en tu vida, pero lo estás creando inconsciente. Entonces, habrá cosas que tendremos que ver, que hay quien lo conocerá, hay quien no, pero bueno, también vamos a ver eso. Para de ahí, con esas dos herramientas, entender cómo poder cambiar las cosas o cómo poder empezar a entenderse un poquito más uno a uno mismo, ¿sí? Ahí va a entrar la responsabilidad. Ahora vamos a ver todo eso. Entonces, vamos a empezar por el tema de qué es un paradigma. ¿Alguien podría tirar una apuesta de lo que es un paradigma? ¿O qué consideráis que es un paradigma? Si alguien lo sabe, porque dejemos a los que no lo saben, de decir, oye, cuando yo oigo la palabra paradigma, ¿qué me dice? ¿Qué me dice? Creencia. Muy bien, puede ser una manera de decirlo, creencia. ¿Qué más? Cuando nosotros escuchamos un paradigma, ¿qué es? ¿Es algo que está en ti? ¿Puede ser una verdad? También. ¿Qué más puede ser un paradigma? Puede ser un modelo de pensamiento también. Mirad, vamos bien, ¿eh? Todo lo que estamos diciendo se acerca a lo que es el paradigma, ¿sí? Vamos a verlo a nivel de la palabra. Vamos a empezar por esta parte, ¿vale? Aquí, el paradigma, en el concepto de una verdad que estabas nombrando, el paradigma es, esta palabra viene de la palabra dogma, ¿sí? Es el paradigma, la parte del digma, viene de la raíz etimológica de la palabra dogma. Y el dogma empieza por digma, o sea, no pone paradigma, pone paradigma, porque ese dogma entra en nosotros por lo que nos han dicho, ¿sí? Es decir, un paradigma, en la parte del digma, tiene que ver con una concepción de algo que en ti ha quedado como dogmático. Es decirse, esto es así y punto. Eso sería un dogma o un digma, ¿sí? Y esta palabra viene de la palabra al lado de. Al lado de. Es decirse, un paradigma es una verdad que yo llevo a mi lado a todos los sitios. Y por lo tanto, ocurre que cuando un paradigma ha penetrado dentro de nosotros o un dogma ha entrado dentro de nosotros, ya no puedes hacer nada, a no ser que lo reconozcas y tomes conciencia de que ahí se ha grabado en nosotros un dogma. Ese dogma va a estar en paralelo a ti, va a estar a tu alrededor siempre. ¿De acuerdo? Entonces, cuando entendemos eso, ¿qué pasa? Ahí entra lo que estabas nombrando tú del modelo de pensamiento. Que este dogma se apodera de mi dicho, de lo que yo hablo, ¿sí? Nosotros, cuando tenemos unas creencias, lo que hacemos es, cada vez que hablamos, decimos, ¿no os habéis dado cuenta de que muchas veces con las personas, y esto ocurre así, en lo cotidiano, de, pues haz esto, que esto te va bien, o haz tal otra cosa, que esa cosa, eso es, de esa manera te va a salir bien, ¿sí? Y tú coges y pum, vas por ahí. Eso es de la manera de entender lo que es un paradigma y cómo penetra en nuestra vida lo más cotidiano, directo posible. Es que cada vez que nosotros estamos conversando con las personas y hablando de cosas, constantemente estamos escuchando, o bien nosotros dando consejos al otro, o el otro dándonos consejos a nosotros. Y ese consejo es un paradigma.
que viene del otro, es su paradigma, ¿sí? Y somos máquinas de seguir los paradigmas de los demás. No, haz esto, que tal cosa, tal otra cosa. No, no puedes ir. Recuerdo el otro día que iba a ir con los nenes a un lugar, que es unos lagos naturales, y me decían, mira, no puedes ir porque contiene un aforo, está cerrado, todo lo que tiene que ver con... Entonces no puedes ir, ¿sí? Como viene del otro, lo habitual, ¿qué haces? No vas. Es lo normal, ¿no? La parte normal sería, bueno, pues si me han dicho que está cerrado, no voy. Eso es algo que viene de un otro, que yo lo he tomado como verdad y eso envuelve en mi vida algo que crea una realidad. ¿Cuál? Hago otra cosa, pero no hago eso. Y muchas veces no nos damos cuenta que hacer una cosa o hacer otra a nosotros nos da lo mismo. Pero eso está provocando una alteración en tu realidad bastante grande. ¿Por qué? Porque luego viene otro y te dice otra cosa y tú vas para allá. Y viene otro y te dice otra cosa y tú vas para allá. Y viene otro y te dice otra cosa y tú vas para allá. ¿Sí? Entonces, de esa manera, es como un paradigma está constantemente interactuando en nuestra vida. Y lo más que a mí me gustaría que tomen conciencia de esto, lo más fuerte de todo esto, ¿qué es? Que tú no te das cuenta que si caminas por aquí no vas a encontrar la misma realidad que si caminas por aquí. Entonces, yo el paradigma lo tengo que cambiar. Tengo que aprender a cambiar la concepción del paradigma. ¿Qué quiere decir esto? La concepción de paradigma es que si mi vida va para donde me están diciendo, ¿sí? Es decir, me dicen, está ocurriendo tal cosa, no hagas tal cosa. Te vas a encontrar con tal cosa, no vayas para allá. O sea, toda esa cuestión que lo que hace es evitarte que tú vivas cualquier experiencia en tu vida, porque eso es lo que está, de alguna manera, te está encerrando, te está encerrando, te está encerrando, te está encerrando cada vez más en un paradigma muy reducido, ¿sí? Entonces, cuando el paradigma es reducido, tu realidad se reduce. Ya no puedes expandir nada en tu vida. ¿Por qué? Porque para donde va tu vida es para el dogma. Y vivimos a día de hoy dogmatizados. Por eso he dicho que realmente para mí hoy es un día muy importante porque me encantaría que todos los que estamos de aquí salgamos de ese lugar de dogma. Porque es muy fácil que te encierren, bueno, ya esto no hace falta que lo diga, es muy fácil que te encierren donde quieran, hasta en tu casa, ¿sí? Pero no, o sea, a la humanidad entera. Cuidado, que el tema tiene tela marinera. O sea, no es que hayan encerrado unos cuantos, no. A todo el mundo encerrado. O sea, tiene huevos la cosa. Y eso es porque no tenemos la inversión del paradigma puesto como lo tenemos que poner. Y de verdad, tomen en serio esto porque este es el causante, la inversión del paradigma es el causante de todo en la realidad. ¿Por qué? Porque el paradigma podríamos también nombrarlo como la ley que tú sostienes que hace que las cosas de tu vida ocurran. Sería algo así. Son esas verdades que tú sostienes constantemente que además, porque un paradigma se hace grande, puede ser un paradigma, ¿conocen los? No voy a dar por hecho. ¿Conocen cuáles son los 4 paradigmas? ¿Los conocieron? Por allí. ¿Sabes los 4 paradigmas cuáles son? No. Los paradigmas que rigen sobre nuestra realidad son 4. Es el paradigma político, que es el que vamos a trabajar hoy, el paradigma religión, paradigma ciencia y paradigma economía. ¿Sí? Es que cada vez que nosotros queremos hacer algo en nuestra vida, vamos a tratar de encontrar respuestas en estos 4 lugares. Eso es lo que estamos haciendo en automático. Yo quiero hacer algo y en vez de sentir lo que quiero hacer y dirigirme y direccionarme hacia donde yo quiero, porque quiero vivir esa experiencia, lo que hago es preguntarle a la política si puedo hacerlo. O preguntarle a la religión si debo hacerlo. O
preguntarle a la economía si tengo para hacerlo. O preguntarle a la ciencia si sé hacerlo. ¿Ven? De esa manera es las preguntas que nosotros nos hacemos. Quiero hacer algo. ¿Sé? ¿Puedo? ¿Tengo? ¿Debo? Y ahí me encierro. O sea, en esas 4 respuestas, esos son los 4 estados mentales en los cuales uno se atrapa. Y ahí. Y todas las culturas dentro de la historia de la humanidad nos han enseñado a escapar de esos 4 conceptos. Pero no a escapar de pelear con ellos, que esa ha sido la gran confusión. No, a entender qué es eso dentro de mí para yo darle función. Que esa es la clave. O sea, ¿qué es eso dentro de mí para que yo pueda hacer algo con ello? Porque si no, ¿cómo lo hago? ¿Cómo vas tú a combatir un paradigma que está rigiendo sobre una sociedad desde lo externo? No podemos hacer nada. Sería imposible el tú combatir contra una religión. O sería imposible hacerle combate a la política. O sea, es prácticamente imposible. Desde lo externo. Pero si yo comprendo que esto no está fuera de mí, sino que lo sostengo yo desde dentro de mí sí que puedo quitarle las conexiones que le tenga que quitar para que eso externo no afecte a mi vida. ¿Vale? Yo luego les pondré un caso dentro de lo político que a mí me ocurrió que por no hacer o no seguir las herramientas que voy a brindar, por no seguir esas herramientas, la política me golpeó. Pero que cuando me di cuenta y lo pude reparar, se desactivó y lo que me golpeó me lo devolvió. O sea, es una cosa así de mágica. Lo vamos a ver luego. ¿Vale? Pero sí que se va entendiendo el concepto paradigma. Todo el mundo va siguiendo. Que ese concepto paradigma, cómo es tan causante dentro de nosotros y cómo lo invertimos. Uno dice, ¿y cómo lo invierto? Aquí el político va a tener mucha fuerza. Pero la misma palabra nos da lo mismo, o sea, la solución al problema. Si nosotros a nuestro alrededor gira un dogma y este dogma se ha apoderado de lo que nos dicen y de lo que decimos y de lo que nos dicen y de lo que nos decimos, yo ya sé que la realidad va para donde se dice. ¿Sí? Esto es una concepción que tenemos que comprender. Que por qué la realidad va para donde yo digo. Esto es muy importante, porque esto no nos lo han tampoco contado, ese concepto de, oye, ¿por qué la realidad va para donde yo digo? ¿Ves? Eso es un paradigma. El paradigma es aquello que hace que la realidad vaya para donde el político dice, que la realidad vaya para donde la religión dice, que la realidad vaya para donde y así cada uno de los paradigmas generan un combate de que la realidad tiene que ir para donde se dice. ¿Sí? De ahí se crea la realidad creada por un otro, o tu vida cotidiana que te la esté creando un otro. Pero ¿por qué? O sea, yo que tengo que invertir este paradigma y yo tengo que apoderarme de mi lengua, ¿por qué motivo yo me tengo que apoderar de mi lengua? Voy a dar algún dato. No nos lleva al tema, a la profundidad de lo que voy a decir, pero sí que hay que decirlo. La realidad, o lo que nosotros conocemos como la vida material, hay diferentes maneras de verlo. Lo podemos ver desde algunas culturas antiguas, todas las culturas antiguas, que nos lo han dejado en textos o en piedras o en jeroglíficos, o nos han enseñado de alguna manera a que la realidad se configura para donde digo, ¿sí? O en la ciencia actual o en las investigaciones actuales que ya nos muestran que la realidad va para donde la gente dice, ¿sí? Por ejemplo, si tomamos a la física cuántica, por coger una rama, la física cuántica dice que la realidad se configura por colisión vibracional de un colapso entre la onda y la partícula. Ya, ahora explico. Esto dicho así es una cosa. ¿Qué quiere decir eso?
Quiere decir lo siguiente. Quiere decir que, por ejemplo, podríamos coger cualquier sólido, cualquier materia, y descomponerla, y esa materia da por resultado materia etérica, se llama así. Da por resultado una concepción de la materia en un grado subatómico. Por ejemplo, si nosotros miramos esta habitación, ¿qué es de lo que más hay en esta habitación? Espacio vacío. Es lo que más nos encontramos en esta habitación, el espacio vacío. Y este espacio vacío no está vacío. ¿Por qué? Porque algo ocurre, que hay una colisión, que cuando yo muevo esta materia, contra algo golpea, que hace que vaya para el lugar inverso. Yo tiro para adelante, pero esto va para atrás. Y solo puede ser que esté golpeando con algo, ¿sí? A eso que se le llama, lo que está aquí vacío, no está vacío. Está lleno de partículas subatómicas. Y estas partículas subatómicas son aquellas que por sonido o por frecuencia van a descender a lo sólido. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que aquí, dicho de otra manera, está todo lleno de partículas subatómicas, ¿vale?, luminosas, que muchas veces se ven, porque si te fijas, incluso a veces ves esas partículas moverse. Y que estas partículas están componiendo un mundo subatómico, una realidad que tiene que ver con lo que tú tienes como paradigma. ¿Por qué? Porque tu paradigma, ¿qué es? Lo que tú sientes, lo que tú piensas, lo que tú dices, lo que tú vas nombrando, y eso crea una vibración. Nosotros, nuestra composición es energética, eso no... También a día de hoy está más que comprobado que nosotros irradiamos una energía, ¿sí? Esa energía que irradiamos está en forma de ondas y lleva información. Esto es lo importante. ¿Qué es la información? Esta es la información que nosotros tenemos. Y esa información lo que hace es generar tu entorno, tu realidad, ¿sí? ¿Y por qué el digma? Porque esta máquina funciona de la siguiente manera. Nosotros hablamos de una manera totalmente automática. En el momento a nosotros se nos quedó grabada esta parte paradigmática, a partir de ahí vamos a defender esto hasta la muerte. Nuestras creencias, nuestras verdades, no nos vamos a permitir cambiar una verdad, no nos vamos a permitir cambiar nada. Entonces vamos a defender tanto eso y vamos a creer que estamos tanto en lo cierto de lo nuestro, que no nos damos cuenta que el sostener eso es lo que está haciendo que la realidad se sostenga. Por eso, por ejemplo, podríamos ver, si nos vamos a la parte del cristianismo, dice que en el principio era Dios, dice. En el principio era el verbo, perdón. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba en Dios, ¿vale? Eso es una frase que está graficada ahí. Entonces te dice, oye, en el principio, en el origen está el verbo. El verbo es una palabra. El verbo es un dicho, que además de que es un dicho, connota una dirección, un movimiento. Entonces, cuando, lo que estábamos hablando, cuando te dicen, oye, no vayas a tal lugar que tal cosa, ¿tú qué haces? Por lo que me han dicho, hago. Ahí se cruza un verbo ir o no ir. ¿Y yo qué hago? Como no tengo el poder de elegir dentro de mí, cojo y obedezco. No obedezco por obedecer, obedezco porque antes de tomarme en serio a mí, tomo en serio a todos los demás. Y entonces, ¿qué hago? ¿Que me han dicho tal cosa? Pues por ahí voy. Y eso empieza a crear una sincronía constante de una vida que no depende de ti. Empecé a averiguar. Nunca me quedo con lo que me dicen. Me dices tal cosa, lo tomo, por supuesto, y te lo agradezco, por supuesto, porque para eso estamos, pero no por eso voy a dejar de vivir o dirigirme a vivir lo que yo quiero. Lo grandioso de esto es que, qué casualidad, hacía poco lo acababan de abrir, cuando llegamos el aforo no estaba completo, lo completamos nosotros cuando entramos, bueno, todas esas cosas.
¿sí? Pero bueno, de alguna manera lo que hay que entender es que nosotros somos nuestro propio límite. Es decir, ¿qué es el límite? El paradigma. Pero a su vez, como el paradigma lo puedo dirigir yo, lo puedo llevar más allá, lo puedo llevar más allá. ¿Cómo? Siguiendo lo que yo quiero. Cuando lo digo, cuando lo pienso, cuando lo digo, yo sigo lo que yo quiero. Vamos bien hasta aquí. ¿Se está entendiendo? Porque esta concepción de la realidad, de verdad, es un tanto complicada de encajar cuando uno dice, ¿de verdad que lo que está ocurriendo es lo que yo estoy diciendo? Te darás cuenta de que es así. O sea, solo que estés un día, no te pido más, un día de tu vida, un día, presente de lo que estás diciendo, verás cuánto tu realidad va para donde tú dices. Es que ni te lo imaginas. Lo que ocurre es que no siempre sucede como tú quieres. ¿Sí? Yo tengo un ejemplo de un amigo que lo que hizo un día, un sábado por la mañana, hizo un comentario en el grupo de amigos que dijo, estoy hasta el huevo, tal, no quiero trabajar, tal, no quiero trabajar. Dijo, no quiero trabajar. Y era que se había levantado temprano y uno estaba diciendo buenos días y él se tenía que ir a trabajar. Entonces, ¿qué pasó? Yo le dije a Paula, íbamos en el auto los dos, digo, algo va a pasar. Y Paula me dice, tal vez lo echen del trabajo. Digo, no, porque él es el dueño. Dice, bueno, pues algo va a pasar, ya veremos. ¿Qué ocurrió? Que al día siguiente hace una publicación en su Facebook con una cara roja, un puño, y dice, gracias a todos los que cogen cita y no vienen. Y además no avisan de que no vienen. ¿Qué ocurrió? ¿Él tuvo que estar en el trabajo? Sí, pero ¿qué ocurrió? No trabajó. Y además no lo avisaban ¿para qué? Para que se cumpliera esa realidad. Bueno, ¿cómo le haces tú entender a una persona que eso lo ha generado él? Eso es lo complicado. Eso es lo que necesita de camino, de estudio, de trabajo, de darnos cuenta. Por eso hoy vamos a poner dos herramientas que te despierten en lo cotidiano y que te hagan ver, ah, es verdad, mira, hice tal cosa y todo cambió. Hice tal otra cosa, todo fue para otro lugar. Y eso tiene que ver mucho con este político. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Vamos bien todos? Muy bien. Entonces, paradigma. Tenemos claro que el paradigma, por una parte, es... ¿Ocurre algo por ahí? ¿Ocurre algo? No, ¿está todo bien? Ah, os veo por ahí moveros, digo, no sé. ¿Está todo bien? Muy bien. Entonces, concepción, paradigma. Que tengamos claro que un paradigma es algo que yo tengo que invertir en mí porque ya mismo en automático dentro de mí rige un paradigma. Un paradigma a la hora de hacer las cosas. Y ese paradigma a la hora de hacer las cosas es una pregunta. Es una pregunta que tú te harás. Y esa pregunta tiene que ver con si lo que quiero hacer está bien o está mal, si lo que quiero hacer tengo para hacerlo o no, si lo que quiero hacer puedo o no puedo hacerlo, o sé o no sé hacerlo. Esas preguntas surgirán dentro de ti. Pero cuando tú vayas entendiendo que ahora el paradigma, cuando lo manejo yo, es que la realidad la voy a dirigir yo, yendo para donde digo de ir, voy, y no me voy a frenar ya tan fácilmente, sino que voy a ir, voy a ver qué ocurre, voy a comprobar, voy a experimentar, voy a ver si me encuentro con el freno, por qué me estoy encontrando, pero también con la fortaleza de entender que tiene que ocurrir lo que tiene que ocurrir. Es decir, yo tengo que empezar a entender que en tu vida, o sea, que cada uno en su vida tiene que empezar a entender que ya está ocurriendo lo que tiene que ocurrir. Y lo estás haciendo ocurrir tú. Correcto. Está ocurriendo lo que tiene que ocurrir porque tú lo estás creando. No lo que tú quieres porque todavía no tomas conciencia de que lo que tú quieres que ocurra y lo que tu paradigma te permite que ocurra
ocurre. Ahí empieza el combate. ¿Sí? El combate empieza internamente. Es un combate entre lo que yo elijo que ocurra, porque al fin y al cabo es una cuestión de elegir, de empezar a elegir lo que yo quiero vivir. ¿Sí? De hecho, quiero que sepan, miren, tengo grabado, confíen en mí si no les pongo la grabación, pero quiero resumir, tengo una grabación, además ayer se la puse a los chicos, tengo una grabación de una señora que le hacen una entrevista en octubre. Es una señora española que tiene, bueno, tiene la virtud de canalizar información, ¿sí? Y esta señora, en octubre, le hacen una entrevista en la radio y porque lo bueno fue que con todo esto de la pandemia, antena de radio dijo, oye, que el público envíe emails y nosotros iremos haciendo lo que el público nos pida. ¿Sí? Y esta radio recibió un email y le dijeron, recuérdese que en octubre del 2019 entrevistaron a tal persona. Vayan a rescatar esa grabación y vuélvanla a poner y a ver qué pasa. Resulta que esa grabación de octubre entrevistaban a esta señora y le preguntaban, ¿qué va a ocurrir en el 2020? ¿Qué cree usted que va a ocurrir en el 2020? Y describe todo lo que está ocurriendo hoy. Y describe todo lo que está ocurriendo hoy. Pero lo describe tal cual. O sea, dice, va a ocurrir una pandemia, los 6 primeros meses del año va a morir muchísima gente y lo explica todo perfecto, como ocurrió. Ahora, deja claro una cosa. Dice, pero la gente dice, yo no quiero alarmar a nadie. Es algo que tiene que ocurrir. ¿Por qué? Porque es momento de despertar. Y la gente necesita un impacto para despertar. ¿Despertar a qué? A que esto que creemos que es la realidad no es. Esto que es la realidad es otra cosa totalmente distinta. Y en esta entrevista ella dice, porque el ser humano se tiene que dar cuenta que tiene que empezar a tener un proyecto de vida por el cual estar en la Tierra. Ahí empieza el tema. Y ahí empieza el tema, ahora veremos, para el político. ¿Por qué? Porque el mensaje es muy claro. Pero este mensaje, este mensajito, que esta señora dejó en el 2019, que es, tienes que encontrar un proyecto que no tiene que ver con lo que estás haciendo, o sí, dependiendo del nivel de proyecto que tú tengas, pero que es algo que te compromete, que te lleva más allá de lo que tú crees que es la vida. Y que este concepto, en el hinduismo le llamaban vichara, hace miles de años, Cristo lo enseñó en el concepto de metanoia. Es un concepto en el que Cristo enseñaba a la gente, el concepto de metanoia, que significa ir más allá, y que hoy en día, además, este mensaje de esta señora, llevan años y años metiéndolo por todos los sitios. Películas que te sorprenderían, que el mensaje siempre es, tienes que ir más allá de lo que tú crees para lo que estás hecho. O sea, tú crees que estás hecho para tal cosa desde bien chico y esto es lo que tengo que ser. Pero dentro de ti se despierta siempre algo que no le das bola. Ese más allá es darle bola a eso para ir más allá. O sea, eso es la situación en la que se encuentra hoy en día la humanidad. Es momento de despertar. De despertar esa proyección que te lleve más allá, que te lleve a un camino de ¿qué? De propósito, de proyecto de vida, ¿sí? Y además lo dejan claro, no importa si tienes 20, si tienes 30, si tienes 40, si tienes 50, no importa. Lo importante es que te des cuenta y tienes que despertar que tú viniste aquí a un propósito. Y se acabó el recreo. Se acabó el recreo. Pero se acabó el recreo es lo mismo que dijeron los mayas en el 2012. ¿Qué pasa en el 2012? Que se acaba el recreo. Y los mayas decían, y del 2012 entrarás en un tiempo de no tiempo de 7 años. Da por resultado 21 de diciembre del 2019. Y a partir de ahí despertarás. Ahí lo tienes. O sea,
Es muy concreto el mensaje. Es muy concreto el mensaje que estamos recibiendo a día de hoy. ¿Qué es? Despierta. Proyecta y camina. ¿Pero de qué estamos hablando? De que este no nos deja. No nos deja. Estos paradigmas no nos dejan no por nada, porque son cuestiones que habitan dentro de nosotros que no nos han enseñado a manejar y como no sabemos manejarlas, no podemos hacer nada. Entonces la mejor manera de despertar era a un golpe. Por ahí lo hemos tenido, el golpetazo para ver si despertamos o no despertamos. ¿Se entiende? Y el mensaje de el más allá, de ir más allá, es un mensaje que, bueno, te podría decir películas y películas y canciones que las más actuales que podamos recordar, por ejemplo, Frozen es la última, más cercana, que incluso la banda sonora es mucho más allá. O sea, ya la banda sonora mismo de ir más allá. Más allá. Y la película te lo dice, para manejar 4 cuestiones, no sé si lo habéis visto, pero si no lo habéis visto, dice, tienes que aprender a manejar 4 cuestiones, que ahí está representado por los 4 elementales, pero que al fin y al cabo estamos hablando de lo mismo. Tienes que aprender a ponerte en el centro de esas 4 cuestiones, así lo nombra. Ponerte en el centro de esas 4 cuestiones, y tú ser el centro de esas 4 cuestiones. El mensaje es ya inminente. ¿Y qué tiene que ver con paradigma? De que las cosas a partir de ahí, cuando tú estás en el centro, tienen que ir para donde tú dices. No para donde viene el otro y dice, no, eso no lo puedes hacer. No, eso está mal. No, tienes que hacer tal cosa. No, tienes que hacer tal otra cosa. Se acabó. Se acabó el change. ¿Por qué? Porque en el momento vibracional en el que nos encontramos como seres humanos, como especie, es de ir un paso más adelante. ¿Y qué es? Salir del paradigma para ser el paradigma. Ese es el gran mensaje. Tengo que salir de los paradigmas para yo encarnar el paradigma. Y para eso vamos a entrar ahora en el político. ¿Qué me enseña el paradigma del político? Lo siguiente. Veamos. Preguntas, por favor. Si a alguien no le quedó claro el tema del paradigma, por ahí. Pregunto más por aquí o por aquí, porque hay gente que ya he trabajado más y sé más o menos los temas cómo los llevan o me pueden entender. ¿Vale? Pero por favor, si no, pregunten. Por aquí también, pregunten. Todo lo que tengan que preguntar. ¿De acuerdo? Por eso digo, el tema de paradigma y todo lo que estamos viendo en posición, ¿todo el mundo puede entender esta parte? ¿Sí? ¿Vamos bien? Genial. Ahora que hemos entendido esta parte del paradigma, la siguiente parte es entender entonces qué es político. Como dicen aquí, chuta, no funciona, chuta. Tengo más. Sí, pero por las dudas. Muy bien. Siguiente cuestión. Política. ¿Qué es esto de la política? Si lo vamos a ver desde la parte externa, los políticos son aquellos que de alguna manera rigen sobre la legislación, ¿no? Son aquellos que rigen sobre las leyes y hacen cumplir las leyes a través de los mandatos que tienen, en teoría. ¿Vale? Digo en teoría porque ya el paradigma externo ya se destruyó él solo, ya se ve que no es así. Pero realmente el político como tal es aquel que debería de hacer cumplir una serie de leyes sociales en beneficio de la comunidad, en beneficio de la evolución de la comunidad. Eso debería de ser el político. El político es aquel que, de alguna manera, tiene que lograr una concepción de regir sobre una sociedad,
tiene que lograr tener la capacidad de regir sobre una sociedad para que esa sociedad evolucione de una manera, pero con una premisa. Ahora estoy hablando de lo que debería de ser, no de lo que es. Lo que es un despropósito. Pero lo que debería de ser es ese ser que rige sobre esa sociedad, acompaña a esa sociedad, pero con una cuestión de premisa. ¿Cuál es la cuestión primordial de ese político? ¿Podríais responder? Servir, no. La ética. La ética. Es decir, sí. Esta palabra, política, es una palabra o es un sistema que crearon los griegos. Nosotros cuando trabajamos sobre la palabra, trabajamos mucho sobre la etimología griega y latina. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad es una consecuencia de la cultura griega y de la cultura romana. Seríamos la consecuencia de esa cultura. Entonces, a nivel paradigmas me refiero, ¿vale? Entonces, la política, la primicia que tiene que tener el político es la siguiente. La ética. ¿Por qué? Porque polis viene de la palabra ciudad, comunidad, la polis, ¿sí? Y la ética es la cuestión que tiene que regir sobre la polis. ¿Qué sería esto? Mire, sería lo siguiente. La palabra ética es una cuestión de... Si vamos a la palabra etos en griego, ¿vale?, que significa hábito o habitar, según la concepción como la veas, la palabra ética lo que nos invita es a habitar nuestra vida, ¿sí? Y es una palabra que se divide en dos cuestiones, ¿sí? Y estas dos cuestiones en las que se divide la ética sería en lo consecuente que tú eres en lo que dices. ¿Me explico? Por ejemplo, ¿qué sería un buen político como ministro de Sanidad? Por ejemplo, un buen político como ministro de Sanidad sería aquel que con su vida ha demostrado que en el camino de la medicina tiene una experiencia impecable, como para poder regir sobre los demás. ¿Entiende eso? Es decir, se ha dicho de otra manera, la concepción política en Grecia, ¿cómo los griegos creaban la realidad a través del político? Con los mitos. Con los mitos. Y un mito, o una historia, que es lo mismo, se configuraba, eso que nos dicen, no, eso es un mito. Cuando se habla de que eso es un mito, eso es un dicho. ¿Ves? Mito o historia es un dicho, para que la realidad vaya para ahí. Pero ese mito o dicho o historia no valía si no venía del político. ¿Se entiende esto? Tenía que venir del político para que funcionara, si no, no funcionaba. Entonces, ¿por qué tenía que venir del político? Porque realmente esa historia, la palabra historia, significa el cuento del sabio. Lo que el sabio cuenta, eso es la historia. De hecho, a día de hoy, la historia que nosotros... ¿Cuántas veces le hemos dicho? Es que la historia es de quien la escribe. Y por lo general siempre la escribe el que gana, el que perdió no la puede escribir. Pero el que perdió también tiene una historia. Yo escribí la novela y la novela que yo relato la supuesta conquista de América contada desde América, porque no la pudieron contar nunca. Lo que ocurre es que yo en varios viajes que he hecho a esta parte, contacté con grupos sacerdotales que conservan la historia antigua contada desde América, ¿sí? Y de ahí, pues bueno, hice una novela que es contar desde la parte de América otra historia, pero que al fin y al cabo la historia la cuenta el que reina, digámoslo así, y la cuenta a su antojo. Y a partir de ahí eso pasa a ser la verdad. Empiezan a darse cuenta cómo se maneja el tema.
Y esa verdad maneja a la sociedad entera y la maneja y le maneja la vida por completo. ¿Vamos bien con esto? Entonces, cuando hablamos del político, que es el más ético, estaríamos hablando de que el político tiene que ser el sabio. El sabio. ¿Y qué significa la palabra sabio? No es el que sabe, es el que saboreó. No es lo mismo. El sabio no es el que estudia mucho, el sabio es el que experimenta. Ahí vamos a la concepción de ético. Claro, un médico, estábamos hablando del médico, un médico que durante 30 años ha experimentado y seguido experimentando y creciendo y evolucionando en el mundo de la salud, puede ser ministro de Sanidad. ¿Por qué? Porque su categoría, su experiencia y su sabiduría le permite regentar un lugar para influir en la realidad de los demás. Aquí empieza a entrar el voto. Aquí empieza a unirse ya el voto. Porque tú dices, ¿tú quieres decir que el ministro de Sanidad rige sobre mi vida? Bueno, esto es fácil de contar hoy. Los ministros de Sanidad que hay hoy en día son los que han creado la realidad que han creado hoy en día. Y estos ministros de Sanidad no son médicos, no son científicos, no son experimentados, son de ciencias políticas, son estudiosos de política, no de ciencia. Por eso lo que ocurre. Entonces, el lugar de político debería de ser un honor. Un honor que a uno le llamaran y dijeran, ¿quieres ser ministro de Sanidad? ¿En serio? Me lo gané. ¿Se entiende eso? Me lo gané. Voy al lugar de sabio. Y con lo que eso repercute, el poder que da. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la solución o el problema en esto? Que además la realidad va para donde el político dice. Solo tenéis que mirar un poquito ahí afuera y veréis cómo la realidad está yendo para donde dice el político. Ya está. No va para otro lado. No está ocurriendo, o sí, nadie sabe lo que está ocurriendo. Pero sí que hay que obedecer al político. Porque es la ley. Ya está. Y políticos que no sé lo que son, pero sabios, no. Porque experiencia, ninguna. Experiencia, ninguna. Y menos en los ámbitos en los que les corresponde ser sabios. En los que les corresponde haber experimentado para poder regir sobre una realidad. Entonces, me estás diciendo que la experiencia rige sobre la realidad. Ahí está el político. El político ya empieza a ser aquel que se permite vivir las experiencias. Tiene algo que en su vida va a poder hacer ¿para qué? Para encontrar ese lugar. ¿Sí? Hay que ir a encontrar ese lugar de político. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo lo tenemos hoy? Hoy lo tenemos montado de tal manera que tú en tu vida, y ahí entra el voto, tú en tu vida ¿qué haces? Como tienes derecho a votar, tú vas a una urna y ofreces tu voto ¿a quién? A uno. Por lo general al menos malo, porque el bueno no lo encuentras. Entonces vas a buscar el menos malo, ¿sí? Porque si estuviese el bueno, aún dices, dale. Pero tú con ese acto buscas al menos malo, ¿cierto? Ese acto te jodió la vida. ¿Por qué? Porque ¿qué es ese acto? ¿Qué le entrego yo al político? Poder, ¿De qué? confianza sobre De mi sabio, decisión. le doy el poder de sabio. Entonces le digo, tú eres el sabio. ¿Con qué? Con el voto. ¿Ves cómo nos jodieron? No eres libre, ves a votar porque es tu derecho a la libertad. Y una mierda, me estás condenando con esa frase a que mi voto se lo entregue, yo qué sé a quién. No sé a quién le voy a entregar mi voto. Y mi voto es el poder que yo le doy al otro para que lo que diga me ocurra. Eso es el voto. Ahí traduje o definí la palabra voto. El voto es lo que yo le doy de mí a otro para que lo que él diga a mí me ocurra. Eso es el voto.
Entonces me dice, ¿qué hago? Pues yo desde hace 10 años tenemos una urna en casa y cuando hay elecciones yo me voto a mí y Paula se vota a ella. Punto. Porque el acto simbólico es ¿para qué? Para que las cosas vayan para donde yo digo. ¿Ven cómo cambian las cosas? Es muy importante el juego este. O sea, empiezan a ver dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir. ¿Se está viendo claro? ¿Sí? Dale, dale. Ahí te lo estoy nombrando. Si nos metemos en ese tema, hoy lo que está quebrando, ¿qué es? El sistema. Quebró el sistema. No hay un sistema. Se quebró el sistema mundial. Quebró. ¿Por qué? Porque ya no se sostiene ni con hilo, vamos. Ya no se sostiene. ¿De qué manera deberíamos de posibilitar habría que iniciar desde los pueblos y que la gente se reuniera y dijeran, a ver, tú, fulanito de tal, por ejemplo, Amancio Ortega. Todo el mundo conoce a Amancio Ortega, ¿no? Aquí tienen un centro comercial que está Zara, Bershka, Stradivarius, Oysho. Vale, todas esas marcas son de Amancio Ortega. Es el dueño de Zara, ¿sí? Amancio Ortega podría ser perfectamente ministro de Economía. ¿Por qué? Porque el tipo es un gallego que tenía un garaje de la casa donde tenía 3 maquinitas y hacía ropa para... Y hoy tiene un imperio mundial donde tiene ¿cuántos miles, por no llamar millones de trabajadores en todo el mundo? Incalculable. Si solo aquí al lado hay, no sé, podrán trabajar para Zara 100 personas. Solo aquí al lado. Entre todas las tiendas que tiene aquí y cada trabajador, lo que hemos visto hoy, puede que estén trabajando 100 personas para Amancio Ortega solo en este centro comercial de aquí al lado. Imagínense a nivel mundial. Entonces este tipo puede ser un ministro de Economía. Por ejemplo, tenemos a un doctor, yo hablo de los que conozco en España, tenemos a un doctor como es Mario Alonso Puig, por ejemplo, o Juan Gervas, por ejemplo. Juan Gervas es un doctor, lo pueden encontrar en YouTube, son doctores que por la experiencia además son gente consciente. Y este doctor, mira cómo era, tiene 25 matrículas de honor en medicina entre él y su mujer. Porque cuando sacaban un sobresaliente repetían la asignatura para conseguir él la matrícula de honor. Tienen 25 matrículas de honor en medicina. El tipo tendrá hoy 60 y pico años, 70, no lo sé, por ahí. Este tipo perfectamente podría ser ministro de Sanidad. Y seguro que lo que está ocurriendo a nivel de salud no ocurriría si estuviese Amancio Ortega. Lo que está ocurriendo a nivel de sanidad, de economía, no ocurriría. Y así en cada ministerio tomar al sabio, que no es ni a voto ni a dedo, es por su ética, por su experiencia, porque en su vida logró lo que dijo que iba a lograr. No basta que lo logró, es que dijo voy a lograr tal cosa y lo logró. Y como lo dijo y lo hizo, eso es ser ético. Y la experiencia lo llevó a tener el honor de regir un país. Así se debería de crear la nueva política. Y entonces, cuando ya tuviésemos todos los ministerios, con los sabios en cada uno de los ministerios, ¿sí?, los mismos sabios elegir a alguien que les represente. Ellos mismos que les represente. Como decir, el sabio de los sabios. Así funcionarían las cosas correctas. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo primero que te enseñaría un ministro de estos? A que te hagas cargo de tu vida. Es decir, a que tú seas el político. A que tú seas tu economista. ¿Por qué? A que tú vivas la experiencia. Porque saben que la experiencia es lo que te hace crecer. Entonces, te enseñarían a que tú encarnes el paradigma. Porque ellos lo pudieron encarnar, tú también lo puedes encarnar. ¿Se entiende? Eso a nivel de cómo deberíamos de armarlo.
Pero a nivel particular empiezo a entender que, de momento, aquí estamos, en un puente, estamos en un momento puente que nos toca despertar. Y este momento puente que nos toca despertar, ¿qué es? Que quebró el paradigma. Y yo ya sé que el paradigma, ahora yo he dicho, los paradigmas representan órganos que están en nosotros, ¿cierto? ¿Qué órgano creen que empieza a tener el político? Lo que digo y lo que hago. Empieza a tener fuerza sobre la palabra y la acción. Y para eso vamos a necesitar de unas herramientas. Ahora veremos qué herramientas necesitamos para poder unir lo que digo con lo que hago. Es crucial que aprendamos a unir esto, porque esa unión nos despierta, nos reconecta. ¿Por qué? Porque voy a decir cualquier cosa, no. Voy a decir cuál va a ser mi proyecto, qué es aquello que yo voy a proyectar para mi vida. Es decir, voy a poner orden en mi vida y voy a proyectar mi vida de tal manera, tal manera, tal manera, tal manera, tal manera. Y luego este político va a tener que exhortar a que los pies caminen a lo dicho. ¿Sí? Dale. Relacionado a lo que él decía en las elecciones, por ejemplo, cerca ese acto simbólico que haces es para votar por ti y puede valorar lo mismo de que soy el sabio y voy a crear propia política, pero a lo anterior, votas por alguien, tú votas por alguien. Claro, ahí voy. No, literal. No, literalmente no voto. Además, esto es otro tema. No, para. Hay un vídeo en YouTube que lo explica perfectamente. La mentira que te han hecho creer, que si no votas el voto va para no sé quién. Y te lo explica bien claro, yo llevo años explicándolo, porque fui a leerlo. Si hubiese un quiebre de votaciones, algo tendría que ocurrir. Si la gente no votara, algo ocurriría, porque la gente no votaría. Es decir, no votar no sostiene el sistema. El voto, aunque sea nulo, sostiene el sistema. El no voto hace que el sistema quiebre. Y eso lo explican, le estoy dando la referencia. Hay un vídeo en YouTube, las 10 razones por las cuales no votar, o algo así. Es un chaval que lo explica de cine. Entonces, la pregunta, la respuesta no te la tengo que dar yo. La respuesta es, si tú entiendes que el voto es un crédito que tú le das a alguien y le dices, toma, lo que tú digas me va a pasar, ¿qué harías con ello? Yo te lo digo, mira, sabéis que yo hago trabajos particulares. Y cuando hago trabajos particulares yo sé lo que está ocurriendo. Que la persona que viene me está dando un crédito, un voto de confianza, se llama así. Un voto de confianza, un voto de fe. Confianza y fe es la misma palabra. Un voto de fe, ¿ves por qué antes dije el voto y la fe van juntos? Y yo tengo que ser muy responsable para hacerle ver cuando me habla, cuando me dice, mostrarle su inconsciente para dónde le va, mostrarle lo que está haciendo en su vida, mostrarle la incoherencia que pueda estar generando en la realidad, dónde tiene el bloqueo, dónde tiene el miedo, dónde tiene frenada la realidad para que pueda crear un desbloqueo. Ahí tienes que ser muy cuidadoso con este tema, muy cuidadoso, porque ¿saben qué es lo que ocurre en esto? Esto ocurre así. En lo que no se ve ocurre lo siguiente. El paquete de información que a ti te sostiene la vida, tú me lo pasas. Yo ese paquete de información lo tengo que hacértelo ver de forma que tú veas lo que de este paquete de información tienes que modificar para el proyecto que tú tienes. Y una vez hacemos ese trabajo, devolver el paquete de información para que aquello ocurra. Así es como funciona esta máquina, por paquetes de información.
ese paquete de información, cuando lo recibes, tiene una estructura. Y esa estructura que tiene el paquete de información tiene que ser modificado porque no está creando la realidad que el que mantiene el paquete de información quiere. Y yo no lo cambio, porque si yo lo cambiara estaría manipulando ese paquete de información. Y yo, con la concepción de todo lo que vamos trabajando, me tengo que apartar de manipular. No puedo manipular una realidad. Entonces yo lo que puedo hacer es, te hago ver el paquete de información para que tú lo veas y en función de para dónde tú vas, que empieces a ver cómo hacer esos cambios. Porque ahí está tu evolución. En esa reprogramación que tú te haces, en ese apoderarte del paradigma e invertirlo. Invertir el paradigma. Creo que sigo como pero en realidad cuando tú te acercas a votar, tener certificado. No sé si ya usted tiene que sistema un certificado, ese certificado no puede hacer mucha. Claro, si no votas, pero date cuenta, si no votas empiezan a quitarte derechos. Entonces, ¿qué libertad hay en el voto? Ninguna. ¿Cómo que el voto de quién es? Mío. Si yo soy libre, el voto es mío. En Argentina es obligado de cumplimiento ir a votar. Obligado. Si no, o van a tu casa o te multan. Es de obligado cumplimiento el voto. Recuerdo yo, con los compañeros que he hablado de Argentina, no sé si hay alguno por ahí de Argentina, si me estoy equivocando que me lo digan, es de obligado cumplimiento el voto. Y si tú no vas a votar, la policía tiene la potestad de ir a tu casa o de multarte. Claro. Entonces, fíjense, si no voto, pierdo mis derechos. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me quieres quitar? ¿Qué me quieres? A ver, ¿qué está pasando? Si el voto no es libre, pregunto, a ver, el voto no es mi derecho a la libertad, entonces yo hago con él lo que quiero, ¿no? Si tú me lo quieres quitar, ¿dónde está la libertad? A partir de ahí ocurre algo energéticamente que no se ve, que yo le entregué el poder al otro. Y el otro está ejerciendo una presión sobre mí para que le entregue el poder. Dense cuenta que no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de algo muy serio. Entonces, la toma de conciencia de lo que es esto también te puede permitir, vamos a ir dándole fuerza a esto, te puede permitir aprovechar el adonde del otro para lo que tú quieres. ¿Sí? Coges, vas a la urna y pones en el papel Jimmy y tú votas y punto. Y cuando lo abran, ellos que hagan lo que quieran. Tú has puesto Jimmy. Bueno, pero si es nulo, no va para ningún lado. Es nulo, por ejemplo. Pero bueno, digo, no es que esté de acuerdo o en desacuerdo, es que demuestre que con su vida tiene la suficientemente ética para regir mi vida. Tendría que confiar muchísimo en él, porque sé el peligro que eso tiene, porque toda decisión que él tome me va a afectar. Claro, pero yo lo sé y yo no lo escondo. O sea, tener una cita particular conmigo, lo primero que haces es entregarme tu poder. Pero yo, antes de que te vayas, te lo devuelvo. Es un compromiso. Entonces yo lo que hago es mostrarte y te lo devuelvo. ¿Por qué? Porque sé esto lo que conlleva. De hecho, esto yo cuando en el estudio de salud mental, cuando trabajas la profundidad del psicoanálisis, no lo que te enseñan en la universidad, sino cuando ya empiezas a ver a Nietzsche, a Gurdjieff, a Carl Jung, que te metes, va más allá del psicoanálisis, ¿sí? No solo es psicoanálisis, va más allá del psicoanálisis. Una de las cosas que aprendes es esto, te empiezas a dar cuenta de decir, claro, el psicoanalista ¿qué hace? Le entregas la información, la vira y te la devuelve. Claro, constantemente.
¿Entienden? Claro, ¿entiendes ahora por qué era tan importante trabajar hoy el paradigma político? Porque estamos constantemente entregándole el poder a todo el mundo. A todo el mundo. Por eso, yo, además, mira, ahí Paula te lo puede decir. Yo, por ejemplo, las sesiones que yo hago, si tú quieres hacer sesiones conmigo, ahora porque estamos aquí es otro sistema, pero en general, durante el año, ¿tú quieres hacer sesiones conmigo? Como mínimo 3. Como mínimo 3. ¿Por qué? Porque te tengo que enseñar parte de lo que está pasando con tu poder. Y eso te lo tengo que hacer ver. Tienen que pasar un periodo de tiempo de que hemos visto una cosa, aplica tal cosa y verás cómo, y tú te empiezas a dar cuenta y te das cuenta del poder que tienes. No puede ser una cuestión de no poner el poder en lo que eso repercute, en mi vida y en la tuya, a nivel de lo que no se ve. Entonces ya me cuido yo bastante de no manipular a nadie. Ya me cuido yo bastante. ¿Por qué? Porque si yo creo manipulación, ¿qué le estoy informando a mi universo dentro de mi paradigma? De que la manipulación está bien, entonces me pueden manipular. Y yo esto lo he trabajado con un montón de gente que viene con que les manipulan a todos los niveles, a niveles energéticos, a niveles de los que no se ven, y siempre encontramos dónde en su vida está la manipulación. Pero en el momento sales de la manipulación, ni manipulas ni eres manipulable. O sea, digo que el tema es muy importante, porque estamos viendo dónde está la llave que abre y cierra lo que te va a ocurrir o no en tu vida. Que es importante que lo veáis. Entonces, ese voto, empezáis a ver lo importante que es tenerlo bien protegido. Sí, porque como no proteja bien el voto, no me estoy dando cuenta que estoy... Pero ese voto no es solo en la urna. Quiero que lo sepan. Ese voto no es solo en la urna, como tú dices, es en mi día a día a quién le doy mi voto de confianza. ¿A quién le estoy entregando mi voto de confianza? ¿Por qué? Porque a quien le entregue mi voto de confianza va a hacer... Mira, yo lo puedo decir, nosotros tuvimos un instante que se podía haber caído la escuela a plomo. Se podía haber caído la escuela a plomo y nosotros lo vimos de cerca. Y es porque yo le había entregado un voto de confianza donde no lo tenía que entregar. Y todo lo que tú has construido o estás construyendo en tu vida, en tu proyecto, si te despistas y entregas el voto de confianza a alguien, ese alguien pasa a ser un pilar en tu estructura. Eso no quiere decir que yo vaya por la vida siendo desconfiado. No. No quiere decir que yo no confíe en las cosas. Quiere decir que yo no te entrego mi confianza. No es lo mismo. No es lo mismo. Y como cometas el error de entregar eso, cuidado. O cuidado a quien se lo estás entregando. ¿Por qué? Porque te puede hacer mucha pupita. Pero mucha pupita. A todos los niveles. Entonces, ¿ven cómo empieza a cruzarse el voto con el político? Claro, entonces el político tiene que mostrar experiencia. Tiene que mostrar en su vida esa ética. ¿Para qué? Para que pueda regir sobre mi realidad. Pero a día de hoy, ¿alguien les ha mostrado la suficientemente ética para que pueda regir sobre su realidad? No. Entonces, empiecen a ser ustedes los que hagan ese camino. Empiecen a ser ustedes los que hagan ese camino. ¿Cuál? El camino de la palabra, del paradigma. Claro, el paradigma sería algo así, yo lo configuré en una frase, que es, dice, el paradigma es el que hace que todo ocurra
que todo lo que te ocurre, ocurra. ¿Por qué? Porque es el que le da sentido a todo. Y todo eso está dentro de ti. O sea, el paradigma es el que está haciendo que ocurra todo lo que ocurra, el que le está dando sentido a todo. ¿Y sentido qué es? La palabra sentido. Interpretación, sí, pero no. Sentido. Dirección. Es dirección. Es el que le está dando dirección a todo. Pero a su vez era el que le daba sentido. ¿En el sentido de qué? De verdad, significado. ¿Veis la misma palabra? Le da significado a todo, que es lo que tú tomas como verdad, y eso le da sentido a todo. Le da el sentido y hace que ocurra lo que tenga que ocurrir. Entonces, si eso, sumado al político, que es aquel que tiene que demostrar con lo que hace en el día a día, que es el que mantiene lo que ha dicho que tiene el que ha dicho lo que va a hacer, porque eso es lo que sería el político, aquel que demuestra en su vida que lo que dice lo hace y que lo que ha dicho hacer lo está haciendo y que con su vida hace muestra de lo que sería alguien en el que confiar. ¿Se entiende? Alguien al que darle un voto de confianza. Que con su camino nos brinde experiencia para que con esa experiencia yo pueda hacer mi experiencia. Pero ¿qué pasa? Que también no es que sea un error lo que está ocurriendo. No es un error lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque estamos en un momento dimensional, esto ya es a otro nivel, es un momento dimensional de cambio de conciencia, de nivel de conciencia. Que no solo es a nivel de conciencia como que hay que subir, estamos en tercer nivel de conciencia y vamos a subir a cuarto nivel de conciencia, que es así como está ocurriendo. Pero no solo en eso. ¿Qué es esto del nivel de conciencia? Esto es muy importante para entender lo que estamos hablando. Nivel de conciencia, si viésemos a nivel planetario y a nivel de la Tierra, ha ocurrido algo. Es decir, la conciencia de la Tierra aumentó. ¿Y qué es la conciencia de la Tierra? Ha ocurrido, ¿no se dieron ustedes cuenta que todo ocurre más rápido? Todo transcurre más rápido, ¿sí? Aunque pase el día y en el reloj ha puesto 24 horas, ya pasó el día. Y es porque la vibración rotacional de la Tierra aumentó. La Tierra vibraba, hace unos años vibraba a alrededor de, en resonancia Schumann, a 8 hercios. Y hoy está vibrando a 12 hercios. Esto quiere decir que la rotación se aceleró. Se aceleró la rotación. ¿Y esta aceleración de rotación qué hace? Que lo que antes la rotación eran 24 horas, ahora son 16. 16 horas. Lo que pasa es que tu reloj siguen siendo 24. Pero ¿cuántas veces te ha ocurrido que tú miras la hora y haces no sé qué y mira, hostia, pasó 40 minutos? No es que pasaron 40 minutos, pasaron más. Ahí pasaron 40, pero no pasaron 40. ¿Por qué? Porque se aceleró. La rotación se aceleró. Entonces, esto va a una velocidad que no tiene que ver con esta velocidad. Por eso tú tienes la sensación de que todo va mucho más rápido. De verdad va más rápido. Esto es de hecho, en el centro de la pandemia llegaron a haber picos de resonancia, eso es que no lo cuentan en la tele. Llegaron a haber picos de resonancia Schumann de hasta 32 hercios. Esos son sacudidones de la Tierra que te vuelven loco. Porque nosotros no estamos capacitados en esa conciencia. ¿Qué es? Velocidad. Velocidad. Y la velocidad y la frecuencia y todo esto es en la capacidad de mantener los pensamientos. Una velocidad de pensamiento sería, tú imagínate
que tú, y ahí entra la conciencia, que es de lo que estamos hablando. Tú imagínate que tú para lo que haces en 24 horas, ¿sí? Ahora estás pensando en hacer una cosa, vas, la haces, y cuando la terminas estás pensando en hacer otra, vas y la haces, y cuando terminas estás pensando en hacer otra, vas y la haces. El aumento de vibraciones, yo estoy pensando en hacer una cosa y cuando aún no la he terminado ya estoy haciendo otra, y cuando aún no la he terminado ya estoy haciendo otra. ¿Se entiende eso? Entonces, eso era aumentar el nivel de conciencia. ¿Por qué había que tener un proyecto? Para que no caigas en este vaivén, sino que tú seas tan consciente del camino que has elegido que este mundo vibracional no te sacuda, no te saque de tu camino. Y entonces tú esa aceleración la obtendrás en tu propósito, en tu proyecto. Y te darás cuenta que aumentó la frecuencia, aumentó la conciencia, eres más consciente, que quiere decir que las cosas van a ocurrir más rápido. Pero si no tienes ese orden o ese propósito del que nos invitan a tener, ¿qué pasa? Que no te da tiempo a ejecutar. Y eso te vuelve loco. Eso te vuelve loco. ¿Por qué? Porque no te da tiempo a ejecutar. Les digo que yo esto lo he vivido. Yo sé lo que es esto. Y no se lo doy, bueno, esto es una de las cosas que no se las doy a pasar a nadie, pero todo el mundo tiene que pasar por ahí. No se las doy a pasar a nadie, pero todo el mundo tiene que pasar por ahí. Entender qué es el estado de tu cuerpo entre cuarta y quinta dimensión. Es una locura. Una verdadera locura. Porque va al ritmo de que voy a llamarle a Paula y digo voy a llamarle a Paula y antes de eso ya estoy haciendo otra cosa. Tu mente no es capaz de asimilar toda la velocidad de todas las cosas que están pasando por tu cabeza a la vez. ¿Se pueden imaginar esa locura? Permanecer, nada, un día. Imagínate un día así. Solo un día. Yo estuve 4 horas y casi me da algo. Imagínate un día así de tu vida, que no eres capaz de ejecutar ni una idea, ni queriendo, eres incapaz de ejecutarla. Ahora, yo hice todo el trabajo para manejar eso. O sea, tú entras en ese estado y ahora tienes que salir de ahí. ¿Cómo? Bueno, hicimos millones de cosas. Meter alarmas, meter cosas, o sea, todo un trabajo para seguir la palabra y el propósito y que nada te saque de ahí. Es un túnel de entrenamiento. O sea, ¿se entiende lo que estoy hablando de lo que es la conciencia? O sea, la conciencia es eso. Y ahí es como la Tierra está entrando en ese nivel, la humanidad está entrando en ese nivel. Entonces la gente tiende a la esquizofrenia, diríamos, no sé, tiende a esa locura. ¿Por qué? Porque no es capaz de sostener una idea en el tiempo. ¿Por qué? Porque no es consciente de esto. Entonces, para eso necesitamos referentes y función paterna. Eso es del político. Esas son las 2 herramientas que vamos a meter ahora. ¿Vamos bien? No, eso causa estrés. No el estrés causa eso. Claro. Total. Es un desplazamiento estresante. La energía se llama ansiedad. Es la energía de la ansiedad. Por eso tenemos hoy en día a una humanidad que el 60% se está medicando entre ansiolíticos y antidepresivos. El 60% de la humanidad. Y lo vemos normal. ¿Por qué? Porque no ha habido una aceleración del tiempo. ¿Y qué hacen estos bichos? Ralentizar tu mente. Frenarte, paralizarte, dejarte tonto. Eso es lo que hace. ¿Por qué? Porque vives en tal aceleración que ni siquiera los propios psiquiatras no saben lo que está ocurriendo. No saben educar al paciente, entonces lo tienen que medicar. Hasta el punto que solo en España hay 11.000 enfermos para un psiquiatra. Esos son los datos reales, actuales de hoy. El 60% se está medicando y cada psiquiatra tiene a 11.000 pacientes. Se pueden imaginar el nivel de ansiedad y de locura hacia dónde va. Y todo esto se da por esto que estamos viendo.
No es otra cosa. Y esto no hay quien lo frene. O te haces consciente o tendrás que desencarnar y volver. Por eso esta señora lo dice bien claro. Bueno, si no, no, tranquilo, tendrás que irte. Lo dice bien claro, ¿eh? Tendrán que irse. Si quieren, luego lo ponemos. Les pongo el audio luego y yo creo que es muy bonito, ¿eh? La señora es súper sensata. ¿Está ahí en mi móvil? Sí. Vale, luego os lo pongo, ¿vale? Esta señora es súper sensata cuando habla. Me encantó. Ya verán la energía que transmite cuando habla la señora y lo deja bien clarito. Pero muy bien clarito. ¿Sí? Ahora luego lo verán. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, el encarnar el político, es aquel que nos va a permitir subir de conciencia. Poder no caer en esta ansiedad y en esta locura. Es la herramienta del paso a lo que sería el nuevo nivel de conciencia. Es una herramienta, les garantizo, hoy es una de las herramientas que yo siento primordial para la evolución de la conciencia. Primordial. ¿Por qué? Porque si entendiste que la conciencia está evolucionando a todos los niveles de la galaxia, y si tú no evolucionas a la galaxia le importas 3 carajos. O sea, si te volviste loco, ahí ya tú. O sea, tú elegiste estar aquí, nadie te obligó a estar aquí. Digo, en la Tierra. Y viniste en el mejor momento para evolucionar. O sea, que tampoco es un error. Por eso digo, no es un error lo que está ocurriendo. Lo que es un error es que no sepamos qué hacer con lo que está ocurriendo. Ese es el error. Pero lo que está ocurriendo no es ningún error. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros nos damos cuenta de esta parte, donde la conciencia nos está invitando a que seamos capaces de ejecutar todas las ideas, porque si no, todo se va a acelerar y tus ideas van a ir cada vez a más, y vas a ir más así, por ese motivo, lo mejor es que tengas un camino a dónde ir, que lo tengas bien claro, que tengas ese proyecto del que se habla, luego lo escucharéis, de ese más allá o de esa metanoia o de ese proyecto de vida que si se dan cuenta, ¿qué es lo que les beneficiará este proyecto de vida? ¿Cuál va a ser el beneficio del proyecto de vida? Piensen, si me están siguiendo con todo lo que estamos hablando, ¿vamos bien? ¿Sí? Vamos bien. Si voy muy rápido, me lo decís, por aquí también. Si ves que voy muy rápido, ¿vale? Me avisáis y me lo decís. Digo, por si hay cosas que no se entiendan, que por favor las pregunten. Si no quiero que nadie se pierda por la importancia del tema. Ahí la pregunta. Adquirir sabiduría. ¿Lo qué? Es adquirir experiencia de sabiduría. Adquirir experiencia y sabiduría, sí. Pero realmente, ¿qué me va a dar? O sea, piensen. Porque la invitación no es a que este es el proyecto. No. La invitación no es a que esto es lo que hay que hacer. No. La invitación es a que tú crees tu proyecto de vida. ¿Qué es lo que te va a dar el proyecto de vida? Experiencia, todo eso sí, pero ¿qué va a crear? Confianza en ti. La evolución, tu conciencia evolutiva, que tú des el salto y estés en equilibrio con el universo. Esa es la gran clave. No importa lo que hagas, lo que importa es que lo hagas. ¿Por qué? Porque eso te va a meter en un nivel de conciencia enorme, porque no te va a sacar cualquier cosa de ahí. Para eso necesito político, para que no me saquen de ese camino. Y ahí aumentaré mi conciencia, porque habré sido capaz de ponerme en ese centro de los 4 que decíamos antes. Ahí va a estar la clave. Entonces no es cuestión de lo que haga, es cuestión de que eso es tan sagrado que no me va a sacar de mi camino. Y eso me va a dar el salto evolutivo. Eso me va a dar el salto evolutivo.
Sí se entiende, ¿verdad? ¿Sí? Juanan, Dale. pregunta. A ver, aclara mejor qué significa el salto evolutivo de acuerdo a la evolución, pero Claro. acuerdo a leyes El sal- cósmicas. Mira, el salto evolutivo es que yo soy el que maneja el pensamiento y el pensamiento no me maneja a mí. Porque todo este cúmulo de ideas que yo iba para aquí y me fui para aquí, me fui para aquí, me está manejando el cuerpo, me está manejando en la tierra, me está llevando y me está volviendo loco. Porque no me deja ejecutar nada, no me deja ejecutar nada, no me deja ejecutar nada. Pero no me lo deja ejecutar, ¿por qué? Porque no tengo el político activado. Porque con el político activado estás que no se ejecuta. Dile tú a un político que no se ejecute una ley. Verás lo que te dice. Vamos, te tira el ejército encima, pero la ley se ejecuta. Entonces, cuando ese salto evolutivo, cuando hablamos del salto evolutivo, estamos hablando de tener la capacidad de que ese nuevo nivel de conciencia es el que te va a permitir manejar todo este mundo vibracional, ese estado de conciencia que ya no vas a ir tan loco detrás de las ideas, sino que tú vas a ser el que ejecuta la idea. Para eso, un proyecto. Para eso, una dónde, una dirección. Para que cuando te den para un lado, te den para el otro y te den para el otro, tú estés firme y sigas dirigido a eso. Esa es la evolución. ¿Por qué? Porque entonces serás el verbo, el político o el verbo. ¿Qué es el verbo? Hecho carne, el que dice y hace, ético. Y ahí fue Cristo el que lo comparó con Dios. O sea, en la escritura de Juan, en Juan 1.1, lo comparó con Dios al verbo. No es que lo comparó con Dios, es que le dijo, y el verbo lo creó todo, no Dios. Dice, el verbo estaba en Dios, pero el que lo creó todo es el verbo. No lo digo yo, lo dice ese libro. Que yo no lo tomo como un libro de religión, sino como un libro de transformación. Porque da muchos parámetros de transformación. Pero lo deja bien claro. Lo deja muy clarito. Y hay que hacer el verbo hecho carne, hay que bajar, eso es, la premisa era esa, ser el verbo hecho carne. Yo soy el verbo hecho carne. ¿Sí? Todo eso es lo que uno tiene que encarnar. Ser el verbo hecho carne. ¿Y qué es eso? Todo lo que estamos hablando. Y eso es el siguiente paso evolutivo. Juana, Dale. perdón. Entonces, lo que tú estás indicando sería que la evolución sería la capacidad de desarrollar yo en mí de manejar esta máquina. A través de ejecutar la idea. O sea, lo que has dicho, pero sumándole a través de ejecutar mi proyecto. Sí, el que te he dicho, este tipo Amancio Ortega, hoy en su vida puede mostrar al mundo entero que ejecutó su proyecto. Lo ejecutó, nadie le puede decir que no. Entonces, en ese área de su vida, al menos, no estoy diciendo que esto lo haya llevado a ser un tipo consciente o no, pero sí que a ejecutar su proyecto, sí. Y eso que le habrá dado un montón de evolución, seguro. Seguro. Pero que eso es para todos los seres humanos. No es para unos cuantos, ¡oh! No, ese es el error. Y eso es porque veis lo manipulado que está el voto, lo estamos viendo. Es porque no te permiten ser tú ese que haga eso. Y hoy el mensaje para la humanidad es, tú eres. Eres tú. Tienes que ser tú. Y ese salto evolutivo es individual. Es de uno en uno. De uno en uno. Hay una metáfora muy bonita en el budismo que cuenta que cuando Buda se iluminó y le abrieron las puertas del cielo, ¿sí? Como él se iluminó, esto ya este fin de semana lo van a entender mejor, que es eso de la iluminación, ¿vale? Pero como él se iluminó,
tiene derecho a que 2 ángeles le abran la puerta, porque se iluminó. Ese es el cuento que cuentan, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Que si él pasa la puerta, los ángeles cierran la puerta. Pero si él se queda en la puerta no la puede cerrar nadie porque él no ha entrado todavía. Y hoy Buda todavía está en la puerta esperando a que toda la humanidad pase. Pero de uno en uno. Es decirse que se iluminen. Ya sabrán lo que es la iluminación. Pero es hermosa esa metáfora. Porque se está diciendo que ese camino es el que hay que recorrer para de uno en uno entrar a esa puerta, a ese nuevo lugar. Y que mientras él no pase, no se cierra la puerta. Y que él dice que él no pasará hasta que pasen todos. Porque esto es para todos. Porque la concepción es de que si yo evoluciono pero los demás no, o sea, yo tengo que evolucionar individualmente, pero si yo evoluciono y la especie no, me tocará tal vez volver hasta que la... Entonces Buda sigue en la puerta. Con esto abierto y bueno, yo estoy aquí, que vayan pasando. Cuando estemos todos ahí, entramos y seguimos. Es muy bonita la concepción, ¿sí? Muy bien, hasta aquí, por ahí, ¿está claro? Por aquí. Está claro, por allí, por todos los sitios. ¿Lo tenemos claro? Muy bien. Entonces ahora que ya sabemos todo esto, necesitamos de herramientas, ¿sí? ¿Hay que hacer algún paro para pipi o algo? Sí, ¿verdad? ¿Qué llevamos, por favor? ¿2 horas? ¿En serio? Dios. ¿Ven cómo el tiempo pasa rápido? ¿Se dieron cuenta? Vale, 5 minutos. ¿Vale, chicos? 5 minutitos, no más. Van al baño, luego les tomaremos la temperatura de nuevo, por si de aquí al baño ocurrió algo, ¿vale? Y luego seguimos, ¿vale? 5 minutitos. ¿Qué? Ah, chicos de aquí, dale, esperar un segundo, no os vayáis del ordenador. Voy a enviar un nuevo link de acceso, así que esta sala se va a cerrar y se va a abrir otra, ¿vale? Porque hay un tiempo determinado de abertura de sala. Venga. Vale. Eso no es así. Nos pone tiempo determinado. De la sala no tiene tiempo. Es para que las grabaciones sean en bloques de 2 horas, si no...